Silencio. Raúl. Afuera de la sala, no. No, nosotros, un par de los compañeros no habíamos entendido cómo es el diagrama Newmark, cómo se aplica. Pero no es parte del cuestionario. Perdón, no te escuché. ¿Podrías ser un poquito más alto? Nosotros y un par de compañeros no entendimos Hola. cómo se aplica el diagrama de Newmark, pero no es parte, no fue parte del cuestionario. No sé dónde anda, ¿puede intervenir? ¿Lo mostrás vos o lo muestro yo la explicación si querés? ¿Querés compartir vos? Yo lo tengo abierto, por eso. Ah, dale nomás. Si lo que pasa es que me retrasé un minuto pues estaba viendo las... No hay problema, recién arrancamos. Bueno. Diagrama de Newmark. Buen día a todos primero. Después estuve viendo las respuestas en general y lo que te voy a pedir, Nicolás, que sí, te había mandado un WhatsApp, pero a lo mejor ya estabas ocupado, que veas un poco lo del práctico 3, que había dudas, que por ahí lo tengas vos para compartirlo y para contestarlo. Lo que yo estuve viendo en general, hay problemas con el diagrama de Newmark, con el bulbo de presiones, y después hay una pregunta muy interesante del cuestionario, que la contestamos después. Bueno, vamos por partes, chicos, si les parece. Vamos al diagrama de Newmark. El diagrama de Newmark, como todos los otros que hemos visto antes, parte de la teoría de Boussinesq. Entonces, voy a partir de la expresión de Boussinesq para un área circular cargada. Y voy a determinar el incremento de presiones por esa área circular cargada en la superficie en el punto del medio, o sea, en el centro del área cargada. Lo que primero está es la construcción del ábaco de Newmark. Pregúntenme si lo que ustedes están teniendo problemas es en la construcción o en el uso. O sea, el que lo preguntó. En ambas. ¿Cómo? En ambas. En ambas. Entonces veamos, volvamos a repetir cómo encarar el ejercicio, cómo encararlo. ¿Cómo encarar el ejercicio? Bueno, entonces a lo mejor lo que tenemos que ir es ya a la aplicación, no tanto a la construcción. Vamos a ir al ábaco de Newmark. Yo tengo el ábaco de Newmark. Ustedes tienen esto, ¿estamos? Arriba, fíjense que hay un segmento que dice profundidad Z. Ese segmento de profundidad Z es lo que me va a dar la escala en la cual tengo que construir la planta que quiero que distribuya la presión. La planta puede ser cualquiera, puede tener cualquier forma, como ustedes ven acá. O sea, no importa qué forma tenga, pero la tengo que construir en una escala. ¿Cómo elijo esa escala? Y esa escala la elijo de la siguiente forma. Yo sé que desde donde está aplicada la carga hasta el punto donde quiero determinar es una distancia Z. Vamos a poner que una zapata está a menos 2 metros fundadas, pero yo quiero saber a menos 4, el Z va a ser de 2 metros, porque es desde donde está aplicada la carga hasta el punto que quiero aplicar. Si no se entiende antes, algo me interrumpen y lo vuelvo a decir. Entonces, ese Z, que en este caso el ejemplo que yo les doy de 2 metros, va a ser en escala este segmento. Entonces pónganle que este segmento sea de 5 centímetros, entonces yo voy a decir mi escala. 5 centímetros equivale a 2 metros. En esa escala de dibujo
que obtengo, dibujo la zapata, la forma que estoy cargando, que puede ser cualquiera. Esa es la ventaja del abaco de Newmark, que puede tener una forma irregular. Y después, ¿dónde quiero determinarla? Acá está puesto como que la quiero determinar fuera del área, pero yo podría estar acá y a ver si, digamos, puedo dibujar. Vamos a poner, si yo lo quiero justo en el medio, entonces voy a dibujar en la escala de dibujo la zapata. Entonces quiere decir que en este punto me va a dar toda el área que está acá. ¿Cómo voy a trabajar? Entonces, saqué una escala, lo dibujo acá. Puedo tener, y entonces ahora ¿qué voy a hacer? Voy a contar todos los sectores que están cubiertos, uno por uno. Y me da 80 sectores. Bueno, ese es el n que tengo que poner en la expresión matemática. A ver si voy para atrás. Voy a tener que, espérate, que acá tengo problemas cómo lo manejo. En esta expresión de acá, cuando yo cuento todos los n, es este n que aparece acá. El n 0,1 sobre n va a ser este valorcito de 0.00125. Entonces, el incremento de presión en el centro del abaco de Newmark va a ser el parámetro de influencia por la carga Q por el número de sectores que estoy contando. Si quisiera poner, donde tengo el dibujito, acá, no es una sola zapata, sino son dos, dibujo la otra donde corresponda. Y entonces, esto me va a dar la influencia, pero siempre en el centro del abaco. ¿Se entiende? Claro, o sea... Sí. Pregunte más fácil. No. 8 fue un ejemplo que yo les di a ustedes para que entendieran. En realidad, lo que ustedes tienen acá es, digamos, cada sector es 0.00125 para este abaco. Todos los abacos de Newmark tienen dos cosas. Un segmento Z para darle la escala y un factor de influencia que está ya calculado. Entonces vos no tenés que tomar 1 sobre 8, vos tenés que tomar para este abaco que está acá en el ejemplo el valor de 0.00125. ¿Sí? Sí. Sí, pero ya está el abaco porque el radio es diferente, entonces está compensado para que te dé este factor de influencia. Entonces, cuando vos ves un abaco este o en otro libro que pueda ser parecido, pero no es el mismo, vos lo que tenés que respetar es el dato que te da el abaco. Porque están compensados los radios con las áreas. Y profe, el punto, sería el rojo, el central de la primera zapata que dibujaste, sería el punto en el que yo quiero obtener análisis. Si yo quisiese una esquina, tendría que dibujar. O sea, siempre lo tengo en el centro. Entonces, cuando no lo quiero en el centro, la dibujo donde está también en escala la distancia entre el centro y este punto, y siempre me la va a dar en el centro. O sea, por cómo se gestó el diagrama de Newmark, siempre nos da el incremento de presiones en el centro. Eso quiere decir que si yo tuviera otra zapata por acá y la dibujo acá, el incremento también me lo da en el centro, me lo da acá. No me lo da en otro lugar. O sea, yo tengo que dibujarlo también en escala, esta distancia, en la misma escala, para poder ubicarlo.
¿puedo hacer un comentario? Por ahí una aclaración. Sí, dale. Piensen, por ejemplo, que el círculo de Newmark está dibujado en una hoja blanca y ustedes arriba, en una hoja transparente, como si fueran en un folio transparente, dibujan el diagrama de las zapatas que tienen en su proyecto. Entonces después pueden ir dejando fija la plancha de base con el círculo, pueden ir moviendo esa hoja transparente donde han dibujado las bases, de modo tal de que cualquiera de los puntos que tienen ahí de esas tres zapatas, lo pueden hacer coincidir con el centro del ábaco. Y eso quiere decir que cuando, en el momento en el que muevan esa hoja, el punto que esté exactamente donde está el centro, ese es el punto en el cual van a estar analizando la influencia de esas presiones. Por ahí no queda, me gustaría hacerlo en vivo esto, pero no tengo una hoja transparente como para hacerlo acá en vivo. No, pero supónganse que la hoja transparente es el primero este, y después la traslado y desaparece esta. Vamos a borrar esta, a ver si puedo, y lo trasladé acá. Siempre me la sigue dando en el centro, que sería más o menos lo que vos querés decir, Nicolás. Claro. Por ahí un poco lo que tiene que tener el concepto, bueno, que lo que explicaste. O sea, hay diferentes métodos para calcular el incremento de carga. El Newmark, la ventaja que tiene es que permite, con la metodología que lo que explicó Nicolás, que si yo dibujé en una hoja transparente una superficie, lo voy moviendo y puedo calcular en cualquier punto, puedo calcular la incidencia. En cambio, los otros métodos siempre calculan en una esquina, entonces ahí es donde tenemos que estar haciendo N cálculos, ¿no? O sea, entonces uno usa el método que se adapta más al problema que uno tiene. Y siempre teniendo en cuenta que el de Newmark es para una misma profundidad, porque si tengo que calcular a diferentes profundidades, tengo que hacer N veces el dibujo, ¿no? No sé si se ve, por ahí no se ve, pero yo dibujé un círculo ahí en una carpeta y arriba tengo un folio. Si yo en este folio... No se alcanza, a ver. Bueno, si yo en este folio dibujo todas mis zapatas, después lo puedo ir moviendo. Así, de modo tal de que el punto que yo quiero coincida con el centro del círculo. Entonces puedo analizar... Es un problema de edad. Es un problema de edad, Nicolás. Cuando yo estudié lo hice con el papel manteca. Bueno, yo nunca, salvo en la facultad, voy a ser sincero, nunca volví a usar el ábaco de Newmark, pero bueno, está bueno por el concepto, para entender cómo funciona o sea, si yo quiero poner, influencia. hago esta, digamos, esta es la primera ubicación del papel manteca de Nicolás. Ahora, yo no quiero en el centro, lo quiero en un vértice, entonces lo muevo y lo pongo acá. Eso es más o menos lo que está diciendo Nicolás. Entonces, si lo quiero en el medio, tengo el primer cuadrado. Si lo quiero en un vértice, pongo el vértice en el centro y tengo el mismo cuadrado desplazado. ¿Está por ahí? ¿Se entendió o confundió? Sí, ¿Se entendió? Gracias. Bueno, mejor así. Si no, seguro que en YouTube está mejor explicado. Seguro. Bueno, con el ábaco de Newmark, porque hay varios que tenían la duda. ¿Con esto les queda claro o quieren alguna otra aclaración? Profe, ¿yo puedo preguntar? Sí, todos. Entonces usted dice que, bueno, calculamos siempre, por ejemplo, el primer rectángulo que está centrado, cuadrado. Sí. Yo cuando encargo un ejercicio, entonces lo hago con ese rectángulo que está centrado con el ábaco. Depende de donde vos quieras determinarlo. Si tu problema es encontrar la máxima presión, ¿sí? Vas a ponerlo en el centro. Ahora, si tu problema es, porque acá al costado, vamos a suponer que este otro que está acá, a unos metros del verde que dibujé, a estos metros de esta zapata, hay una cañería y yo quiero saber cuánto se sobrecarga esa cañería que está a menos 3 metros, bueno, entonces lo que hago es lo dibujo y lo pongo a esa distancia y lo que yo estoy sacando es el incremento sobre la cañería debido a esta zapata en verde. Pero que siempre es con respecto al centro, digamos. Claro, por más que esté en verde, siempre con respecto al centro. Claro, entonces lo que vos tenés que mover es la superficie cargada. Claro. Y poner sobre el centro el punto donde te interesa. Entonces puede estar en el centro de la zapata, en un vértice, afuera, donde sea.
Y después indicar a qué distancia estaría esa superficie verde. Claro, y esa superficie se hace en la misma escala de dibujo, esta distancia. Claro, claro. Claro, más que nada la escala de dibujo para localizar, digamos, mi área fuera del centro, porque si no Claro. estaría utilizando un área que corresponde. Claro, sí, siempre, o sea, entonces, resumiendo, primero saco una escala de dibujo. Puedo dibujar toda la planta, puedo tener varias zapatas, pero siempre, como dijo Pablo, a un mismo Z. Si cambia el Z, tengo otra escala de dibujo. Entonces ya se me complica, tengo que hacer un dibujo por cada Z. Claro, profe, pero si nos cambia el Z, solamente cambia la escala de dibujo, no es que hay que fabricar otro diagrama, ¿puede ser? El diagrama O sea, perdón, el diagrama de Newmark está, digamos, es ese que está ahí de base. Claro. Sacas de un libro, de donde sea. Pero cada vez que vos querés medir, todo lo que vos midas de distribución tiene que estar en un mismo Z, porque eso es lo que te da la escala de dibujo, porque si vos cambiás la escala, el Z, te cambia la escala de dibujo, te da más chiquito o más grande y son más sectores o menos sectores cubiertos. Bien, bien. Así que no, o sea, siempre tiene que estar el mismo Z. Si cambia el Z, cambia la escala de dibujo y tengo que empezar de vuelta. ¿Por qué? Porque si el Z es más grande, ¿cómo va a ser el área esa? Va a ser más chica, porque el incremento de presiones se va a dar más chico, porque se va disminuyendo en profundidad. A ver, si yo... Vamos a ver si borro todo. Borrar todo. Y me voy, no, vamos a sacar esto. Cerrar, a ver si puedo. Fíjate acá, si vos el Z, que acá son 9 metros, lo cambiás, el incremento cada vez es menor. Entonces, si vos tuvieras que usar Newmark para hacer este diagrama, tendrías que ir haciendo una escala de dibujo para los distintos Z. Por ejemplo, acá a menos 2 metros. Después el Z, si quiero este punto de acá, sería lo que tengo acá de 1 metro más 3 metros, 4 metros, y así sucesivamente. ¿Se entiende? ¿Por qué tengo que cambiar la escala de dibujo? Bueno, vamos a suponer que sí. Sí, profe. Por ejemplo, acá, si tengo este ejemplo y yo quiero sobre el punto A, y tengo acá en corte estas dos zapatas que las veo así en planta, yo que pondría el punto A en el centro del diagrama de Newmark. El Z es el mismo de las dos. Entonces voy a dibujar esta planta en la escala y después voy a contar los sectores que están en B1 y después los sectores en B2. Los voy a multiplicar por sus respectivas cargas y después los voy a sumar. Profe, ¿hay que tenerlo impreso al diagrama o algo por el estilo para el parcial? En realidad ustedes tienen una versión para trabajar. O sea que no solo en la página y en las cosas que le hemos dado está el diagrama. Pero habría que tenerlo en papel o no es necesario. Y si cómo lo vas a, si no, no creo que lo puedas trabajar. ¿No hay algún archivo AutoCAD, profe, con el Abaco por ahí para trabajar más rápido? No, lo tenemos en un PDF, ¿no, Nicolás? Sí, está en PDF. Igual lo podrían dibujar si quieren. Sí. Y buenísimo. igualmente, recomendación, me hago cargo yo de lo que digo. Si quieren, si es más fácil si utilizan algún método como por ejemplo el Abaco de Steinbrenner, y pueden dividir todas sus cargas en rectángulos y calcular las presiones bajo la esquina y trabajar con superposición. Sí, no van a tener que andar haciendo... Exactamente. Si repasan ese ejemplo y aprenden a manejar el tema de la superposición, les va a resultar más fácil. Le va a resultar, si mecanizan el uso del Abaco Steinbrenner, va a ser más fácil para ustedes. Es una recomendación. El Abaco Steinbrenner
Si ya se lo di en el Excel, lo tienen en todos lados. Profe, Igual una está pregunta. bueno. Sí, perdón. No, perdón, era más que nada sobre este tema. ¿Puede ser que este tema no entra en práctica en el parcial? Hay algo así, charlamos con Marita ayer en la consulta. No, este tema, la práctica no entra ahora, entra en el próximo. Listo, era para asegurarme. Gracias. No, decía que igual está bueno que el concepto del con el Newmark es importante porque, digamos, nos dice que si una carga está más lejos, tiene menos influencia, aunque estemos analizando la misma profundidad. Para una determinada profundidad, si la carga está más cerca del punto, la influencia es mayor, por eso los sectores en el centro son más chiquitos. Y todos aportan lo mismo. Es lo que está Un diciendo sector que está en el centro es muy pequeñito, pero aporta la misma tensión que uno que está ahí afuera donde está indicando Silvia. Por lo tanto, se requiere mucha más área si estoy más lejos que si estoy más cerca. Mucha más área cargada. Profe, entonces, ¿solo presión triangular entra en el parcial? ¿Propiedades de índice? No. ¿Cómo? Práctica. De práctica entra propiedades índice, la parte de ocultación y las intergranulares, como yo le había puesto. Bueno, ¿algo más del lado con Newmark? Si no, vamos al bulbo de presiones. A ver, ¿qué dudas tienen sobre el bulbo de presiones? Y que había anotado varias, pero a ver cuáles manifiestan ustedes. El dibujo de presiones tenés que ir calculando el incremento de presiones en diferentes puntos, ya sea por Steinbrenner, por Newmark, por el ábaco que vos quieras. Entonces, te vas a venir a esta profundidad, a esta distancia, y lo vas a calcular, y vas a tener ese punto. Lo que te está diciendo cuando pones esto, tiene que como va a ser el mismo, si acá estoy en el centro, va a ser lo mismo para la distribución horizontal como vertical. Y va a estar tanto de este lado como hay una simetría, como del otro lado. Entonces, si este valor dice, lo uno con esto, tengo esta distribución, y en vertical esta otra. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Sacando en distintas profundidades los distintos valores. Es muy laborioso. O sea, no es difícil, sino laborioso. Entonces voy a ir sacando, si acá tengo 0,1 de Q, veo acá donde tengo el 0,1 de Q, y uno de esos puntos, y tengo lo que sería el extremo, en donde la carga disminuye hasta un 10%, por ejemplo. Pero lo voy haciendo punto por punto, no hay otra forma. ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo una duda hacia el final, la penúltima diapositiva. Cuando compara esa. Esa. La que compara la cuadrada con la infinitamente larga, esa. Yo Sí. para saber entonces, es como que la situación en la que tenemos un muro infinito, que creo que usted dice algo así en el video, Sí. sería peor al caso en que tengamos una zapata, porque tenemos una zona de presión mayor. O sea, yo lo voy a concebir como infinita cuando la relación entre B y L es mayor de 6. Bien. Entonces, fíjate que cuando es más cuadrada es que como que estoy confinando más cantidad de suelo. Entonces el efecto tridimensional que me da es diferente. Si bien siempre partimos que el B es el lado menor, es diferente cuando tengo una línea cargada, cuando tengo una superficie cargada. Por eso la distribución da diferente. En realidad lo que está dando diferente es la integración que haces con Business al principio para una línea que para una superficie. Claro, ¿y podríamos decir que, por ejemplo, una distribución es peor que la otra o son distribuciones distintas y nada más?
No, son distribuciones distintas por cómo están ubicadas las cargas. Claro. Entonces, Bussines te dice que tenés un medio homogéneo, no importa si es un suelo o lo que sea, es un medio isótropo, elástico y homogéneo. Y entonces, si la integración la hago en una línea, me da una cosa, porque el parte, no te olvides de que Bussines parte de una carga puntual. Al valer la superposición de efectos, ¿yo qué hago? ¿Integro en una línea o integro en una superficie? Esas integraciones te dan un valor diferente, y los valores diferentes los tenés ahí medidos en el bulbo de presiones. Con esto, ya que tengo el bulbo, la que me había preguntado antes, que no me acuerdo quién era, porque no me aparecen acá cuando estoy proyectando todos los nombres, fíjense que cada uno de estos puntos, para poder dibujar todos estos gráficos, se fue haciendo punto por punto. Por eso es lo que es laborioso, por eso es interesante, por ejemplo, trabajar. Ustedes podrían sacar también la distribución a través de estos ábacos. ¿Cómo lo harían? Tengo una cuadrada, fíjense que todo está en función del B. Entonces la escala acá lo da el B. Si tu B es de 2 metros, acá tenés 2 metros, quiere decir que está a 4 metros de donde está la zapata. ¿A qué profundidad lo querés? ¿A 2B? Bueno, vengo acá. Entonces me da que acá tengo una influencia muy chiquita, el 0,02 de tu. ¿Se entiende cómo se trabaja con estos gráficos que también lo tienen ustedes? Sí, sí, profe. Bueno. ¿Alguna otra pregunta sobre bulbo? Yo quería hacer un comentario. Dale. Fíjense que cuando tenemos una zapata aislada, el 10% de la sobrecarga en la isobara, ese es el 1, el 10%, más arriba, se produce perdón. a dos Acá. veces el ancho de a 2 veces el ancho de la base. Mientras que en el caso de una cimentación corrida, llamémosle una zapata corrida, ese mismo 10% se produce creo que entre 4 y 6B, no me acuerdo, 6B, ¿puede ser? No veo bien, pero creo que sí. Entonces, 6B. Respondiendo un poco a la pregunta de Celia, en realidad lo que sucede es que un tipo de fundación va a producir mayores tensiones a una determinada profundidad que la otra. Entonces, peor o mejor, depende del tipo de suelo, depende de la estructura que esté montada arriba y el asentamiento que se pueda soportar y demás. O sea, son una serie de cosas. Lo que pasa es que tenemos que tener claro que una cimentación corrida produce un mayor incremento de tensión a una determinada profundidad que una base cuadrada, por ejemplo. Claro, yo preguntaba por eso, porque a 2 veces B, en el caso de una base cuadrada, teníamos 0,10 de Q y en el otro lado es mucho más abajo. A eso me Exactamente. iba. Y Claro, a esa profundidad de 2B tenés un 30 y pico por ciento, 40% de la carga. O sea que claro, a eso me refería yo cuando decía situación peor, como que tenemos más cargado el suelo, digamos. Está bien, no te había entendido esa parte. No. Está bien. No, pero igual entendí, Lo que profe. pasa que a veces vuelvan a preguntar. En la parte práctica después, la carga finita, o sea, la zapata cuadrada, por ahí el nivel de carga es mayor que la zapata corrida, a veces puede pasar, o sea, que porque uno usa zapata corrida porque distribuyó toda la carga en todo un área, entonces, bueno, ahí es donde uno, después, cuando en la vida del cálculo que te va a dar, pero la influencia es lo que te da esos números, o sea, a igualdad de incremento de carga va a ser mayor la influencia más profunda, la influencia de la zapata infinitamente larga, ¿no? Claro, depende del valor de Q que vos tengas. Claro, lo que te dé, para ver si ese suelo soporta o no soporta la carga, o se deforma más o se deforma menos. O sea, otra cosa que yo quiero que tengan en cuenta todos es que lo que yo estoy hablando acá es de incremento de presiones. O sea, no estoy trabajando con las presiones totales, ni neutras ni efectivas, sino es el incremento de presiones totales o efectivas, según corresponda, para esta situación. ¿Estamos? Sí. ¿Cuál dijo que era la relación para considerarla infinitamente larga? L sobre B, ¿cuánto? 1 a 6. 1 a 6, bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta de esto?
Profe, yo tengo una duda de lo que nombraste recién. O sea, ¿las presiones intergranulares y estas presiones se diferencian o esta puede ser tenida en cuenta como una de las intergranulares, una presión que hace una base? Nosotros tenemos las presiones intergranulares que se dan por la masa propia del suelo. Después tenemos cargas externas que hacen que varíe la presión total seguro. Después tendremos que ver si lo que varía es presión efectiva o neutra. Había una de las preguntas, ya engancho con esto, que uno de ustedes, que no me voy a acordar ahora, lo tenía anotado por ahí, me preguntó respecto a si digamos, decía, si hacemos una zapata sobre una arena saturada, si se incrementaban las presiones totales o las neutras. Siempre se incrementan las presiones totales cuando nosotros ponemos una sobrecarga sobre una masa de suelo. Si esa masa de suelo no está saturada, o sea, no existe la napa freática, obviamente va a ser totales y en la efectiva. Si está saturada, siempre hay un aumento en las presiones totales y como vamos a ver después en el tema de consolidación, dependiendo del tipo de suelo, va a ser directamente un incremento también de presiones efectivas o presiones neutras. Así que, digamos, en el cuestionario, en realidad, la respuesta para, digamos, la situación que le planteábamos era directamente las totales. Pero el tema se va complicando un poquito más y creo que recién lo van a empezar a ver bien cuando vemos el tema de consolidación. Pero está muy buena la inquietud, que yo, a ver, voy a dejar de compartir esto. Y déjenme un minuto ver quién era el que me lo preguntó. Rubiolo, ¿está presente? Sí, profe, acá estoy. Ah, claro. Que me preguntaste, ¿qué ocurre cuando el nivel freático aumenta en una arcilla? ¿Se comportaría igual que la arena? Ya que en este caso va a estar saturadas ambas. Y es ahí, digamos, lo que yo te estoy contestando, que realmente la respuesta la vamos a entender bien cuando demos el tema de consolidación, porque es diferente cómo trabaja una arena a cómo trabaja una arcilla. Pero lo que sí es cierto es que la presión que nosotros pongamos inmediatamente va a la presión total. Claro, bien, esa era mi duda. Sí, o sea, si no tengo nivel freático, total pasa efectiva. Eso no, porque la neutra es cero. Claro. Pero cuando tenemos que está saturado, que esté el nivel freático arriba, bueno, ahí tenemos que empezar a diferenciar el comportamiento de arena de arcillas. Y déjame esperar para ver todo el concepto hasta que demos consolidación, pero me gustó mucho la reflexión, Juana. Bueno, perfecto, profe. Gracias. Las otras eran sobre el TP3. No sé qué dudas tenían. Nicolás, vos lo tenés ahí, lo abriste para ver qué dudas tienen. Ahí lo comparto. Va a quedar un minuto nada más. En todo caso salimos y volvemos a entrar. Exactamente. Es más fácil. Volvemos a entrar. Va, dale.
Bueno, Nico, te dejo manejarlo vos así, contesto uno solo, salvo que haya alguna. Bueno, primero preguntas, ¿no? Porque no vamos a desarrollar todo el trabajo práctico. La idea es que lo intenten y si cuando surgen las dudas las aclaramos. Los escucho. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? ¿Alguna consulta? Profe, yo tenía dudas de cómo arrancar a hacer la parte esa de trazar el diagrama. Sí. Tomé nota sobre el ejemplo que está realizado en Excel, pero no sé si lo terminé de entender bien. Creo que, o sea, no sé cómo arrancarlo directamente, así que no. Bueno, el procedimiento básico es el siguiente. Nosotros tenemos una serie de materiales y de suelos y de espesores. Cada estrato tiene su denominación por el sistema SUX, y tiene su peso unitario. Cuando el estrato nos indica que hay un peso húmedo, un peso específico húmedo y un peso específico saturado, significa que podemos trabajar con un peso por encima, en este caso, del nivel freático, y otro peso por debajo del nivel freático. Si no nos dice más nada, ese es el concepto. Eventualmente podría haber una zona de suelo saturado por capilaridad, como han visto, por encima del nivel freático. Pero en este caso no es así, sino que esto que nos está indicando acá es que, por ejemplo, este primer estrato de 1,90 m tiene un peso húmedo de 18.2 kN por metro cúbico. Ese mismo suelo, pero por debajo del nivel freático, va a pesar más porque está saturado, porque está lleno de agua, por lo tanto pesa 19.1. Si yo quiero conocer cuánto vale la presión, por ejemplo, total, al nivel, por ejemplo, a nivel freático, ¿qué es lo que tengo que hacer? Básicamente multiplicar todo el peso del material que está por encima por el espesor. Es decir, 1,90 m por 18.2 kN metro cúbico. Eso me estaría dando la presión total a este nivel donde tengo el cursor, a nivel freático. ¿Cuánto vale la presión neutra a ese nivel? ¿Alguien me puede contestar? Cero. Cero. Muy bien, esa es la definición del nivel freático. Por lo tanto, ¿cuánto vale la presión efectiva? Lo mismo que la total. Muy bien. Si yo ahora me voy acá abajo, tengo todo lo que tenía en este punto, más este espesor de suelo, 1,60 m, que, como dijimos, está saturado. Por lo tanto, el peso saturado, voy a tener que usarlo, voy a tener que multiplicar el espesor de este estrato de 1,60 m por el peso específico saturado y sumárselo a la presión total que tenía en ese nivel para obtener la presión total en este nivel. Siempre podemos empezar haciendo eso. Multiplico los pesos específicos por los espesores y obtengo las presiones totales. ¿Cuánto vale la presión neutra en ese lugar donde tengo el cursor? ¿Cómo la calcularían? Peso específico por la profundidad ¿Qué peso específico? del agua. Ah, bueno. El peso específico del agua. Sí, no. 9,8 kilonewton por metro cúbico, o 10 kilonewton por metro cúbico, para simplificar, por 1,60 m. Eso sería la presión neutra a ese nivel. ¿Cuánto vale la presión efectiva? Claro, la total. Perfecto. Ese es el flujo de cálculo tiene que ser así. Claro. Calculamos la presión total como el producto de los espesores por los pesos unitarios. Calculamos la presión neutra como la altura de agua que hay sobre el punto por el peso específico del agua, y hacemos la resta entre la total y la neutra para obtener la efectiva. De esa manera se resuelven todos estos ejercicios. Lo único que hay que estar atento es mirar si el peso del suelo si está por encima del nivel freático, si es un peso húmedo o es un peso saturado. ¿Está? Está, perfecto, profe. Gracias. ¿Se puede usar también el peso específico sumergido también? En realidad, lo que podés calcular la presión efectiva
directamente usando el peso específico sumergido, que si haces las ecuaciones, las escribís en una hoja, te vas a dar cuenta que es lo mismo que yo acabo de desarrollar. Lo que pasa es que se hace la resta sobre la presión ya calculada o sobre los pesos específicos, porque el espesor es el mismo. Si haces la cuenta en papel, te vas a dar cuenta que es lo mismo calcular presión total y neutra y restarlas, que calcular la presión efectiva directamente a través del peso específico sumergido. Yo, particularmente, pienso que es menos confuso hacerlo de esa manera. Porque después vamos a ver, cuando veamos filtraciones, que cuando el agua está en movimiento, se produce un cambio adicional en las presiones neutras y efectivas por la circulación de agua. Entonces, en ese caso, es más fácil ya venir con el chip de calcular de esta manera primero la total, después la neutra y después la efectiva. ¿Está? Buenísimo. La otra cosa es que cuando ustedes hacen estos diagramas, en realidad tienen una escala de dibujo en vertical, que es la profundidad, y en horizontal tienen una escala de presiones, porque cuando yo hago el peso específico por la altura, me está dando una presión en kilonewton por metro cuadrado. Entonces, lo interesante es que siempre mantengan la misma escala. O sea, y primero, como dijo Nicolás, dibujo el diagrama de presiones totales, después dibujo la de neutra, y por diferencia saco la de la efectiva. Pero en los tres diagramas mantengo las escalas tanto de dibujo, que es la profundidad, y la de presiones. ¿Se entendió eso? ¿Alguno que me conteste? Sí, profesor. Perfecto. Gracias. ¿Siempre los dibujamos separados o sobrepuestos? Si quieren lo pueden hacer uno al lado del otro. Para mí es más claro uno al lado del otro. Pero... Sí, es más fácil. A ver, lo que resulte más fácil a ustedes. Por ahí lo pueden hacer las dos cosas y ver y verificar cuál les resulta más cómodo. Lo importante es que siempre verifiquen que la presión total es igual a la suma de la neutra y la efectiva. Por ahí si lo dibujan todo superpuesto es más fácil verlo. Están usando una sola escala. ¿Ok? Perfecto. Gracias. Profe, y hay un ejercicio, creo que era el 3, si no me equivoco. El C, perdón, el C. Que no tiene el peso específico húmedo ahí. Y no lo pudimos hacer a eso. Bueno, Sí, ahí la primera capa. está el truquito. Ahí podés suponer que el suelo ese de 60 centímetros que está por encima está saturado por capilaridad. Ah, claro, claro. O sea, no sabíamos si se podía sacar de alguna manera o faltaba. Así que bueno, podríamos decir que está Esa es la saturado por hipótesis. capilaridad. Bien. Y eso siempre que esté así tan cercano. Bueno, eso depende del tipo de suelo. En general en las arenas depende del tamaño de los poros. Si el suelo tiene poros muy grandes, como decíamos el otro día, el agua le va a costar más trepar por esos canales. Entonces, las alturas de capilaridad en los suelos granulares, en las arenas, son pequeñas. 60 centímetros podría ser una altura razonable de capilaridad en una arena. En una grava ya no, en una grava prácticamente no hay altura de capilaridad, pero si vamos a una arcilla, las alturas de capilaridad pueden estar en el orden de varios metros. Por lo tanto, depende muchísimo del tamaño de los poros y el tipo de suelo. Bien, bien. Y siempre cuando nos dice que desciende el nivel freático, siempre que sea una arena, una arcilla y un limo, decimos que queda saturado. Sí, en realidad. va a depender del tiempo. Claro. A ver, si es para resolver un ejercicio, eso va a estar claro. Siempre el enunciado tiene que ser claro, ¿no? O la hipótesis que ustedes hagan también puede ser correcta. Si faltan datos, se puede hacer una hipótesis. En general, si el nivel freático baja y el suelo es arcilloso o limo arcilloso, es probable que, como tiene una permeabilidad relativamente baja, que eso vamos a ver en el próximo tema, el agua tarde en caer por gravedad hacia el nuevo nivel freático y por lo tanto va a estar saturado durante un tiempo.
Y además va a depender de si en la atmósfera, lo que está por encima del nivel del terreno, cómo sean las condiciones de humedad y el asoleamiento y la temperatura del ambiente, porque ese agua también puede evaporar hacia arriba. Entonces, va a permanecer saturado durante algún tiempo, que no sabemos bien cuánto es, y después va a dejar de estarlo en algún momento. Y cuando llueva, probablemente se pueda volver a saturar, aunque esté por encima del nivel freático. O sea que es toda una cosa muy variable y continua, y lo importante, efectos de los ejercicios, es valorar cuál es el cambio de presiones efectivas y neutras cuando se produce un descenso del nivel freático. Eso es lo más importante, más allá de si el suelo queda o no saturado. Como yo digo, acá hay dos etapas. Una cosa es la resolución de un ejercicio, un parcial, que a ustedes es lo que les interesan ahora. Cuando no hay un dato así, ustedes resuelvan, dice, ponen, adopto tal cosa por tal motivo, y resuelven. Ahora, en la vida profesional, como dijo Nicolás, las cosas se van complicando y uno tendrá que ver cuál es el comportamiento del suelo en esa zona, en ese lugar, y ver los antecedentes que hay. Como dijo Pablo, cuando hay estudios de suelo, uno lo primero que hace es buscar antecedentes. Entonces, fíjense ustedes que a lo mejor tienen una obra que el descenso de la napa freática se da porque necesitamos bombear para poder construir algo. Y sabemos que a lo mejor cuando bombeamos ese suelo queda saturado porque es un suelo muy fino, una arcilla. Entonces, lo que tenemos que prever sería muy diferente a si tengo un suelo más arenoso donde la permeabilidad es más alta y el agua se va más rápido. Entonces, son dos escenarios diferentes. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta siempre es de hacer sus hipótesis y decir, a raíz de eso yo adopto tal cosa, y eso es lo que conceptualmente nosotros vamos a analizar, o lo que ustedes de ese análisis va a resultar sus cálculos profesionales también, ¿no? Comentario adicional, o sea, esa es la hipótesis, o sea, siempre en la vida profesional, en definitiva, todo lleva a que uno tiene que buscar la hipótesis que se puedan cumplir, o la más conservadora, porque a veces hipótesis muy optimistas pueden causar un daño grave, así que entonces cuando tengo mejor información puedo voy achicando el riesgo a esas dudas que pueden surgir en la evaluación del modelo que uno está programando. Por eso es necesario, dependiendo del problema que uno tiene que está estudiando, llegar a tener mayor conocimiento del perfil para poder definir la situación. Cuando uno desconoce, bueno, tiene que poner una situación totalmente que sea negativa hacia el problema, o sea, la peor situación que el problema que uno está poniendo. Bien, ¿alguna otra pregunta? A ver, primero acá no estamos hablando de distribución de presiones, estamos hablando de las presiones que tenés por la masa propia del suelo o por el agua que tiene el nivel freático. Acá no estamos distribuyendo nada. Sí, Nicolás, todo tuyo. Bueno, lo podés hacer como quieras. En realidad es importante hacerlo bien, más allá de cómo lo hagas. Si vamos al caso estricto, estamos calculando presiones en la masa de suelo, en realidad. Entonces, bueno, podrías hacerlo desde el nivel de terreno natural. Pero también podrías dibujar, como sabemos, calcular la presión de agua, porque el agua en sí mismo ya sabemos que produce una presión hidrostática. Bueno, en este caso estamos calculando las presiones verticales en el perfil, puede hacer que empiece desde el nivel freático. ¿Cuánto vale la presión neutra a nivel de terreno natural? ¿Cuánto vale la presión efectiva? ¿Y cuánto vale la presión total? Bien. Y de ahí para abajo ya podés seguir trabajando de la misma manera, como estábamos viendo recién. Ahí la presión efectiva empezará a crecer,
la neutra seguirá creciendo y por lo tanto la total seguirá creciendo. El concepto es siempre el mismo. En realidad, si ustedes van al Excel o lo ven como criterio, cada vez que nosotros nos paramos en una profundidad determinada, es la sumatoria de los gamma i por los hi de todo lo que tengamos por arriba. Si vamos a la matemática. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas sobre los enunciados, Nicolás, ¿me dejas compartir una pantalla? Ahí va. No, todavía no lo tengo. No, no me permitís. Me sale el cartel que no. A ver ahora sí. Lo que quería compartir, si se ve, es el Excel que yo les había dado a ustedes. Fíjense que era lo que ustedes me preguntaban. Que siempre es la misma escala. Acá tengo presiones totales, las neutras y las efectivas. Puedo hacerla una al lado de la otra o dibujarlas, como tengo acá bien a la derecha, todas juntas. ¿Se entiende? Sí, pero... Bien. Entonces, si vamos acá a los cálculos, fíjense ustedes que son sumatorias. Lo que tengo antes más, siempre es una suma. Entonces, analicen otra vez el Excel, fíjense, ahora con todo lo que charlamos, lo van a entender mejor. Entonces, ustedes pueden hacer estos gráficos, hacer los gráficos a mano. Lo que es interesante siempre es conocer a cada profundidad, siempre donde voy a calcular, donde hay un cambio. Acá tengo, el suelo está húmedo y acá pasa a estar saturado. Entonces, acá no tengo cero, acá hay un cambio, entonces acá calculo, acá cambio de suelo, vuelvo a calcular, por eso están calculados algunos puntos y no todos. Y la otra hipótesis es que entre un punto y otro, cuando es homogéneo, la variación es lineal. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tenía una pregunta, pero de arcillas. No sé si se la puedo consultar ahora. Sí. Decime, Nazareno. Cuando decimos que usamos el azul de metileno para hacer un reconocimiento de las arcillas, o sea, queremos hacer un reconocimiento de si es modmorilita, hilita o caolinita, ¿serían esas? Sí, el ensayo de azul de metileno determina el tipo de arcilla en forma indirecta. O sea, como el azul de metileno es un catión, el catión se va uniendo a todas las cargas negativas que tiene cada una de las partículas de arcilla. Entonces, ya se hizo, digamos, mirando por microscopio electrónico, tengo una modmorionita, le hago el ensayo de azul de metileno, veo cuánto azul absorbe, y entonces hay como ciertos rangos en el cual decimos, bueno, si tengo tanto de azul, es más o menos en el rango de una modmorionita, una hilita o una colinita. Entonces eso nos da un orden. Lo que es interesante también del ensayo azul de metileno, cuando vos veas dentro de un par de años el transporte, que Nicolás también es docente, cuando usamos la piedra, los agregados gruesos, tienen que estar limpios, no tienen que tener arcilla. Entonces, este ensayo de azul de metileno, por ejemplo, se hace con lo que pasa en tamiz 200 o el tamiz 40, dependiendo de la normativa, para saber si existe o no arcilla. Entonces, eso cualifica una cantidad de azul de metileno que estás poniendo y te dice, este material lo puedo usar o lo descarto. Entonces, no solo nos sirve hoy para identificar arcillas, sino en el futuro para otras prestaciones para saber si tengo o no tengo arcillas en un material que no la puede tener.
Bien, bien. ¿Y cuál sería, por ejemplo, un material que no podría tener? ¿Por qué no podría tener? En las mezclas asfálticas, cuando vos haces las mezclas asfálticas, es un hormigón que en lugar de estar unido por cemento, está unido por cemento asfáltico, por asfalto. Entonces, en las mezclas asfálticas, tener arcilla hace que, digamos, después en la mezcla se separe con esa cantidad de finos el asfalto del agregado grueso. Entonces, por especificaciones, no se puede tener finos. Entonces, es ahí donde tiene finos, lo tengo que descartar. Bien, bien. Es más riguroso que un hormigón. Otro ejemplo es el caso de las capas, no solo de las mezclas asfálticas, sino el resto de las capas no ligadas a un pavimento que no llevan asfalto. Por ejemplo, capas de suelo seleccionado, compactado, o mezclas de suelo y cal, o de suelo y cemento. En general tenemos que limitar el porcentaje de arcilla que tienen, porque la arcilla es susceptible al agua. Y las obras viales están todo el tiempo sometidas a las inclemencias del clima y en algunos casos también al nivel freático alto. Entonces, si ponemos una arcilla en un lugar donde puede estar afectada por agua, ya hemos visto los efectos de dilatación y retracción que no queremos y que son perjudiciales para, por ejemplo, para los materiales que están por debajo de un pavimento. Por eso en esos casos también hay que identificar si el material tiene arcilla y cuánta arcilla y qué tipo de arcilla para saber si lo podemos o no utilizar. Bien, buenísimo, gracias. En ese caso también, complementariamente, no uno u otro, las dos cosas van a usar el índice de plasticidad, que también lo hemos visto ahora. Entonces, son cosas, fíjense que lo que estamos aprendiendo ahora, que lo van a seguir viendo en varias asignaturas posteriores. O sea, no, digamos, no es un concepto que lo tienen ahora y se muere. El concepto, digamos, de cómo funciona una arcilla y todas las implicancias que tiene la arcilla dentro de las obras de ingeniería es muy importante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bueno. No sé si de la clase de estratigrafía de Marcelo hay alguna pregunta. No sé si la habrán llegado a ver. No, profe, ese tema lo van a evaluar en la próxima. Entra en la teoría. En este parcial. O sea, lo que entra más, no vamos a hacer los cálculos de estratigrafía, de cómo se calcula un estrato, cómo se traza, eso no. Pero sí el concepto de qué suelos tenemos, qué podemos encontrar, eso sí. O sea, no va a haber práctica, no va a haber una práctica de cómo tengo que trazar, cómo tengo que medir para determinar los distintos estratos. Eso no va a haber práctica. La práctica, como les dije antes, va a estar limitada a propiedades índice, la parte de ocultación y presiones intergranulares. Pero sí las teorías entran todas. Perfecto, hasta estratigrafía. Gracias. Sí, todo por eso. Nosotros generalmente tenemos como concepto en general, todo lo que se dio una semana antes entra en ese parcial o evaluación. Profe, no entendí qué quiso decir con tipos de suelos en estratigrafía. Cuando uno hace estratigrafía, hace los distintos pozos. Y entonces va viendo lo que se da y va marcando según los suelos que vamos encontrando. Que fue lo que Marcelo explicó en toda la... que es largo, no es corto. Bueno, sí. Entonces a eso me refería. Los distintos suelos que vamos encontrando en cada perforación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? El micrófono, Marcelo. No se te escucha. Te quedaste mudo. El lunes, después les vamos a mandar un mail también cómo van a hacer las actividades, pero digamos, aparte de las consultas del tema específico, podemos seguir con
otras consultas de este tipo como han hecho hoy. El miércoles que viene, Marité probablemente tenga consulta como les dio ayer, no sé cuántos habrán ido, no me comuniqué con ella. Y por ahí Pablo puede poner algún horario o algo antes del jueves para la parte de auscultación. ¿Puede ser, Pablo? ¿Ahora se escucha? Ahora se escucha. Ahora Pablo, sí, ¿me más. escucha? Veo. Dale. O Veo, sea, poner veo. en la plataforma, hacia un horario y el que quiera, digamos, tiene otro horario de consulta aparte de la clase del lunes para poder zanjar las dudas que le quedan antes del parcial. Ahora sí, Marcelo. Sí, no, la aclaración era que está en el video o en el apunte, está lo que es la parte de correlación estratigráfica, es decir, vos podés tener una serie de sondeos o de perforaciones efectuadas con la teoría que se va a desarrollar, y la idea es inferir qué es lo que está pasando en el subsuelo entre datos puntuales en profundidad de perforaciones. Entonces vos vas a tener cotas de techos y pisos de cada estrato, entonces la idea es reconstruir con esa correlación cómo es la estructura del subsuelo. A lo que se refería Silvia, que práctica de eso no va a haber. Pero sí, digamos, tener idea en qué consiste todo el procedimiento ese. Siempre, realmente se basa mucho en lo que es perforaciones, por eso es importante saber las distintas técnicas de perforaciones en función de las rocas o suelos que se encuentren en profundidad, ¿no? Y sobre todo nos interesa mucho, más allá de esta metodología que es genérica, es que ustedes tengan presente qué suelos tenemos en la zona nuestra. ¿Por qué la barranca es como barranca? ¿Por qué se mantiene? Etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno le pregunta, bueno, ¿qué podemos encontrar en esta zona? Y bueno, tenemos que estar presentes, saber qué suelos podemos encontrar, que son diferentes a lo que podemos encontrar en Córdoba o Mendoza o Misiones, por decir algo. Entonces, por lo menos, ya que estamos acá en Rosario, lo de Rosario lo debemos conocer, digamos, con un poquito más de profundidad. Nada de memoria. O sea, se tienen que tomar los conceptos. O sea, ¿voy a encontrar roca acá en Rosario? No. ¿Qué tenemos? Tenemos una pampa húmeda, sedimentaria, qué es lo que entonces se formó, cómo se formó. Bueno, eso es lo que venimos trayendo, digamos, de esta continuidad que es la asignatura desde geología. Entonces, bueno, esos conceptos tienen que estar, digamos, vivos. Bueno, gente, ¿alguna otra pregunta? Siempre acuérdense que el foro de consultas está abierto. Entonces, estoy estudiando, no sé algo, lo pueden poner en el foro de consultas. No le vamos a contestar al toque, pero digamos en el día o si es muy tarde al otro día, el docente que esté involucrado les va a contestar o alguno de los docentes va a contestar su duda. Bueno, ¿alguna otra aclaración o duda? Bueno, si no tienen nada, entonces... ¿Sí? ¿Quién está hablando? Ok, yo de mi parte ya no tengo dudas, así que me retiro. Bueno, entonces si no hay más dudas, lo dejamos acá. Sigan estudiando, sigan viendo, hagan la práctica, porque la única forma de aprender los problemas es haciéndolos. Entonces los trabajos prácticos, el TP2, el TP3, deberían hacer la mayoría de los ejercicios para poder saber de qué se trata. Bueno, si no tengo nada más, nos despedimos. Bueno, nos vemos.